Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rosa Gloria Martínez Peralta y el día de hoy, junto a mi compañera Alejandra Maguellal Songua, les presentaremos el tema Juicio de amparo en materia laboral. Definitividad del acto reclamado. El amparo es un juicio extraordinario, no un recurso, y solo procede contra actos definitivos de autoridad, en los que no existe medio de impugnación alguna por agotar, salvo que el quejoso no haya sido emplazado a juicio o sea extraño al procedimiento. Ahora hablamos sobre las características del amparo laboral. Entre ellas se encuentra la suplencia de queja deficiente. Esta procede cuando el trabajador es el quejoso o recurrente, en cuyo caso el tribunal debe de suplir los conceptos de violación a los agravios deficientemente expresados. Suspensión del acto reclamado. Cuando se promueve por el patrón, deberá garantizar la subsistencia del trabajador por el importe de hasta 6 meses, término considerado para la tramitación del juicio de amparo, siendo improcedente si el laudo condena a la acción de reinstalación, puesto que al reintegrarse a sus labores genera salarios que le permitirán la subsistencia. Ahora veamos quiénes son las partes que intervienen en el juicio de amparo. El quejoso es a quien perjudica el acto o la ley que se reclama y cuyo nombre y domicilio, así como el de quien promueva su nombre, deberá expresarse en la demanda de amparo. La autoridad responsable es a quien se le atribuye el acto que se considera violatorio de garantías individuales. Es importante que en la demanda se señale correctamente a la autoridad responsable, puesto que de no ser llamada a juicio no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos. El tercero perjudicado puede ser la contraparte del agraviado cuando el acto reclamado emana de un juicio o controversia que no sea del orden penal, o cualquiera de las partes en el mismo juicio cuando el amparo sea promovido por persona extraña al procedimiento. Debe señalarse en la demanda de garantía el nombre y domicilio del tercero perjudicado. El Ministerio Público Federal, que debe de intervenir en todos los juicios representando a la sociedad e interponer los recursos legales, independientemente de las obligaciones que la precisa legislación invoca, procurando la pronta y expedita administración de la justicia. Acto reclamado. El acto reclamado constituye la conducta de la autoridad que el quejoso considera violatoria de sus garantías individuales. Luego entonces, el juicio de amparo únicamente puede promoverse contra actos de autoridad que afecten sus derechos o intereses y no en contra de particulares. Hablemos sobre la improcedencia del juicio de amparo. Es improcedente en contra de actos de la Suprema Corte de Justicia, de las resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en la ejecución de las mismas, de las leyes o actos de materia de otro juicio de amparo, de leyes o actos de materia de una ejecución en otro juicio de amparo, actos que no causen perjuicio al quejoso, leyes enteroaplicativas, causan agravio hasta el primer acto de aplicación. En materia electoral, la violación a derechos políticos, actos consentidos expresamente, actos consentidos tácitamente, si la ley o acto otorga medio de defensa ordinario, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado y los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna ley. Sobreseimiento es el procedimiento legal para conocer el fondo del asunto. Mediante esta figura jurídica concluye la instancia procesal y deja firme la sentencia concurrida, sin hacer declaración alguna, dejando las cosas en el estado que se encontraban antes de la interposición de la demanda de garantía. Es procedente el sobreseimiento en los siguientes supuestos: por desistimiento de la demanda por parte del quejoso, por muerte del quejoso, por improcedencia del amparo, por no probar la existencia del acto reclamado o la caducidad de la instancia por inactividad procesal, 300 días naturales. Hablemos más detalladamente sobre el amparo directo. El amparo directo se promueve en una sola instancia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los tribunales colegiados de circuito de acuerdo con la competencia, importancia o naturaleza jurídica del asunto.
amparo directo puede interponerse en los siguientes casos: sentencias definitivas por violaciones cometidas en alguna etapa procesal y que trasciendan en el resultado del fallo, o por violaciones por indebida aplicación de uno o varios preceptos en que se funde la sentencia. La legislación de amparo es restrictiva y no todas las violaciones al procedimiento pueden impugnarse por esta vía, sino únicamente los supuestos legales expresamente consignados. Luego entonces el amparo directo constituye la excepción y el indirecto la regla general. La demanda de garantía debe contener, entre otros requisitos, el nombre y domicilio del quejoso y del tercer perjudicado, los antecedentes que provocan su interposición y la precisión del acto reclamado, la autoridad responsable y las razones por las que se consideran violadas las garantías constitucionales en perjuicio del quejoso. Además, si se invocan las violaciones de leyes de fondo, deberán señalarse por separado cada uno de estos conceptos. Una vez cumplidos los requisitos anteriores, se rendirá en el término de 24 horas el informe justificado, en el que se expondrán de manera clara y breve las razones que funden el acto reclamado, al que se acompañará el expediente laboral respectivo, integrándose un expedientillo con las constancias indispensables para la ejecución de la sentencia, ya que los fallos laborales deben de cumplirse en un plazo de 72 horas. Esto se encuentra en contradicción con los 15 días en que puede interponerse el juicio de amparo. Sin embargo, se superan estos principios aplicando discrecionalmente y con respecto al plazo para la presentación del amparo. Ahora hablemos sobre el amparo indirecto. El amparo indirecto se promueve ante el juez de distrito y se considera que es biinstancial, ya que su sentencia puede ser revisada por un tribunal colegiado de circuito si el afectado promueve el recurso correspondiente. El amparo indirecto es procedente en los siguientes casos: contra leyes que por su sola expedición causan perjuicio al quejoso, contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido, contratos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, contratos en el juicio dentro o fuera del juicio que afecten personas extrañas a él y contra leyes o actos de la autoridad federal o del Estado. La demanda deberá contener en esencia los mismos requisitos del directo, salvo que debe de transcribirse la parte conducente del acto reclamado que causa agravio. Debe presentarse en el término de los 15 días siguientes de notificada la resolución directamente ante el juzgado de distrito en turno, por lo que si el quejoso no lo hiciera así, tendrá que considerarse como fecha de presentación el momento en que sea recibida por el juez de amparo. En la audiencia constitucional se recibirán las pruebas y los alegatos por escrito, en su caso el pedimento del Ministerio Público, y a continuación deberá dictarse la sentencia correspondiente. La sentencia de amparo se notificará a las partes mediante publicación en las listas del tribunal y solo considerará lo importante. Podrá hacerse en forma personal. Suspensión del acto reclamado. En amparos directos, la suspensión del acto reclamado corresponde a la autoridad responsable, por disposición expresa, en los juicios de amparo de la competencia de la Suprema Corte de Justicia o de los tribunales colegiados de circuito en asuntos laborales. La autoridad responsable mandará suspender la ejecución de la sentencia previa petición de partes. La sentencia de amparo. El objeto de la sentencia que concede el amparo es restituir el agraviado en pleno goce de las garantías individuales violadas o obligar a la autoridad responsable a respetar y hacer cumplir con los derechos constitucionales del quejoso. Si se estuviera inconforme con la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria, a petición de parte se remitirá el expediente a la Suprema Corte de Justicia para su análisis.
Dicha petición deberá presentarse dentro de los 5 días siguientes de la notificación de la resolución, de lo contrario se tendrá por consentida. El quejoso podrá solicitar se tenga por cumplida la ejecutoria mediante el pago de los daños y perjuicios que se haya ocasionado. En su caso, que proceda se determinará la forma y cuantía de la resolución. Recursos en el amparo. Expresamente señala que los juicios de amparo no se admitirán más recursos que los de revisión, queja y reclamación. Los recursos son medios legales de impugnación del afectado por una determinación jurisdiccional o administrativa a efecto de que la misma autoridad o el superior jerárquico revoque, modifique o nulifique el acto reclamado. Por excepción en el amparo indirecto, se admite el recurso de revocación y el capítulo separado se contempla además de la queja de queja, la cual es procedente en contra de la resolución emitida en el propio recurso de queja. Recurso de revisión. Por medio de la revisión se establece un sistema de control de las resoluciones emitidas por la autoridad que conoce del juicio de amparo indirecto y se sustancia en diversas instancias ante el superior jerárquico. Es una apelación de las resoluciones dictadas por los jueces del distrito en primera instancia y en casos especiales cuando se decida sobre la constitucionalidad de las leyes federales o locales, tratados internacionales y reglamentos presidenciales o de gobernadores de los estados, dictados por los tribunales colegiados de circuito. A continuación mencionaremos dos modificaciones al juicio de amparo que consideramos necesarias pudiéramos tener, esto con la finalidad de hacer prevalecer la protección del derecho de los trabajadores, como lo marca el artículo 123 de nuestra Constitución. Modificaciones del juicio de amparo. Artículo 61, fracción 9. El juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. 1. Consideramos que los juicios de amparo deberán ser actos de ejecución de derecho ante la declaratoria de dictámenes de improcedencia cuando en ellos se detecte el no cumplimiento de los derechos constitucionales del trabajador, o en su caso mal infundada y viole los principios de legalidad, imparcialidad y transparencia. 2. Durante la ejecución de amparo, orientar al trabajador los posibles escenarios ante la ejecución del acto. Asimismo, llevar el acompañamiento de un especialista en la materia, ya que en muchas ocasiones no llegan a realizar actos de derecho de amparo por desconocimiento de proceso y violación de derechos constitucionales. Por nuestra parte sería todo. Agradecemos su atención.